Si estás interesado en invertir tu dinero en el mundo bursátil de acciones, de fondos de inversión, de todo este tema de instrumentos financieros, te voy a enseñar dos análisis que debes tener en cuenta a la hora de invertir y que seguramente te van a ayudar a tomar buenas decisiones. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y así como les acabo de mencionar, hoy me voy a centrar a explicarles dos tipos de análisis que se manejan cuando invertimos en todo este tema de acciones, de bonos, de fondos de inversión, y son el análisis técnico y el análisis fundamental. Y al final les voy a decir cuál de los dos es el mejor análisis. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, aquí en la parte de abajo, y le den clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal, videos nuevos lunes, miércoles y los sábados, nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Algo que les he mencionado continuamente cuando hablamos de inversiones y cuando hablamos de este mundo bursátil es que tenemos que conocer muy bien en qué estamos invirtiendo y qué decisiones vamos a tomar a partir de eso. Así que para que ustedes puedan tomar buenas decisiones en cuanto a sus inversiones y tengan conocimiento de las inversiones que van a realizar, lo mejor es apoyarse en ciertos análisis para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Cuando invertimos, lo que buscamos es dos cosas: proteger el capital y maximizar las ganancias. Y para eso debemos analizar muy bien diferentes aspectos y diferentes variables para poder tomar las decisiones correctas. Así que nos vamos a centrar en hablar de dos análisis básicos en este mundo, que es el análisis técnico y el análisis fundamental, y a partir de esto, cuál de los dos es el mejor a la hora de tomar decisiones. Vamos a iniciar con el análisis técnico. Entonces, el análisis técnico es el análisis de los movimientos de los instrumentos financieros a través de gráficos e indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a analizar en esta parte es todo el comportamiento histórico de ese activo y cómo su precio se ha comportado a lo largo del tiempo, si ha subido, si ha bajado, en qué momentos ha subido, en qué momentos ha bajado, si es un activo que es estable porque su precio no oscila tanto, o por el contrario es muy volátil porque está siempre así como un electrocardiograma, subiendo, bajando, y cuál es el comportamiento asociado al precio de este activo. Voy a hablar en términos de acciones, que es como el activo más común cuando hablamos de este tipo de análisis, pero esto aplica desde bonos hasta criptomonedas, entonces para que lo tengan en cuenta. Todo este mundo bursátil y de inversiones financieras se puede analizar de estas dos formas. Entonces, como les mencionaba, se hace el análisis del precio, pero también se hace el análisis del volumen, es decir, qué tanto se está comerciando, qué tanto se está comprando y vendiendo este activo. Si se compran muchas acciones, por dar un ejemplo, si se compran pocas acciones, si el precio empieza a moverse mucho o por el contrario es un poco más estable, y qué tan sensible es a los movimientos del mercado. Eso nos va a dar muchos insumos a la hora de tomar decisiones en cuanto a la compra de este tipo de activos. Es muy importante que tengan en cuenta que este es un análisis numérico, netamente numérico, simplemente de análisis de gráficas, de análisis de tablas, de ver comportamientos, líneas de tendencia, todo esto para poder tomar decisiones. Las herramientas que usualmente se utilizan en el análisis técnico son, y algunas ya se las había mostrado y les voy a poner aquí en la pantalla imágenes para que ustedes se hagan la idea de cuáles son los análisis que se hacen. Primero son las velas japonesas, es súper conocido, estoy segura que ustedes lo han visto hasta en películas, y es que son gráficos que parecen velitas y lo que indican es qué tanta tendencia va a tener ese activo a que suba el precio, a que baje el precio, y también lo que muestra como la mechita de la vela es si esta tendencia va a ser duradera o no va a ser duradera. Otra herramienta que se utiliza mucho para analizar los activos dentro del análisis técnico son las bandas de Bollinger. Estas se las voy a poner aquí en una imagen, y también es muy valioso este análisis para saber hasta qué punto va a llegar el aumento o la disminución del precio de un activo.
También hay otros gráficos como lineales o gráficos de barras que también nos van a ayudar a tomar decisiones, y también hay unos que son como de tendencia, que son muy parecidas a las bandas de Bollinger, y es precisamente para ver qué tan amplio va a ser el movimiento de ese activo o qué tan corto va a ser, y si sobrepasa esas bandas que se habían fijado por ese mismo análisis histórico. Entonces, como se dan cuenta, este tipo de análisis es netamente asociado y atado al comportamiento puro del activo, si ha subido, si ha bajado, cuánto se ha mantenido, si ha tenido escalabros o si ha tenido ascensos increíbles. Todo esto nos permite a nosotros tomar decisiones de, primero, qué activos queremos tener, qué activos son los más volátiles, qué activos son los más estables, y esto también nos da insumos para empezar a construir esa canasta de inversiones que queremos tener. Como siempre les hemos dicho, las inversiones deben estar diversificadas y los huevos no deben estar todos en la misma canasta para que las inversiones sean más inteligentes. Entonces, este tipo de análisis les va a permitir a ustedes escoger un activo sobre el otro, qué tanto le van a destinar ese activo sobre otro, y así tomar buenas decisiones. Usualmente el análisis técnico se dice que es más apropiado cuando hacemos operaciones de corto plazo, porque estas gráficas no alcanzan a absorber el impacto de un mediano largo plazo e impactos fuera del movimiento mismo del precio del volumen de un activo. ¿A qué me refiero con eso? Que se tomen decisiones en los gobiernos, que pase algo en los mercados, que pase un desastre natural, que pase, bueno, otra cantidad de cosas que podrían influenciar en el precio de una acción o de un activo como tal. En el corto plazo, esos escenarios no alcanzan a verse reflejados en el precio de los activos en el momento de la toma de decisiones. Es por eso que el análisis técnico se recomienda usualmente para operaciones de corto plazo, es decir, de trading, cuando lo que hacemos es comprar y vender en el momento, y no activos que guardamos para un mediano y largo plazo. El segundo análisis que les quiero recomendar es el análisis fundamental, y este es un tipo de análisis que lo que busca es analizar el precio de un activo a partir de muchas variables que lo pueden afectar. Estas variables fundamentales son desde los estados financieros de la empresa hasta variables macroeconómicas, estabilidad o estado de la empresa, toma de decisiones, planes a mediano y largo plazo y demás variables que van a afectar ese precio del activo. Aquí hay que tener en cuenta, y era algo que les mencionaba ahorita, y es que los precios de los activos no solamente se impactan por simples movimientos de oferta y demanda. Hay algunas situaciones y algunas externalidades que van a afectar el precio de ese activo y que van a hacer que se mueva en mayor o menor medida dependiendo de qué tanto lo impacte. Hay variables que son de corte intrínseco, que son propios de la empresa, y hay otros que son de corte externo, que es lo que llamamos externalidades, que pasan en el sector, en el país, en el medio, demás, que pueden llegar a impactar el precio de ese activo. Entonces, cuando hablamos de estas variables o de estos eventos intrínsecos, hablamos de el plan estratégico de la empresa, cuál es la hoja de ruta que va a tomar la empresa de aquí a unos años, cómo es el modelo empresarial de esa empresa o de los actores que están asociados a ese activo. Temas ya mucho más financieros como la valoración de la empresa, como los estados financieros, como los estados de resultados, balances generales y demás, y cómo está haciendo ese funcionamiento propio de la empresa. Esos son los de corte intrínseco porque es propio de cómo se maneja ese negocio, y eso va a impactar directo el precio de ese activo. Los que son como externalidades o que son por fuera de la empresa son temas como variables macroeconómicas, inflación, tasa de cambio, tasa de interés, exportaciones, importaciones, nivel de deuda del país, todo ese tipo de cosas que pueden afectar a los activos. Otras pueden ser muy propias del sector al que pertenezca. Entonces voy a dar un ejemplo X. Digamos que el activo son acciones de una empresa de tecnología, entonces todas las decisiones o todos los temas que impacten al sector tecnológico
como, no sé, la compra de Elon Musk que hizo de Twitter, entonces, que ahora ya no es Twitter, es X. Entonces, este tipo de cosas impactan a los precios de los activos también y va a depender qué tanto estas externalidades impactan a ese activo, pues dependiendo también de qué tan sensible es a este tipo de cosas. Y hay otros temas que también pueden impactar de corte tributario, de corte legal, bueno, en fin. Y también temas como anuncios que haga la empresa, comportamiento de los accionistas o cómo se ve envuelta la empresa en temas legales, en temas tributarios, en temas políticos, económicos, todo este tipo de cosas que se salen de un simple análisis numérico va a impactar también en el precio de un activo. Entonces, este análisis también lo deben tener en cuenta porque complementa precisamente ese análisis numérico y complementa esa simple revisión de precios o de subidas y bajadas de un activo. Nos da un corte de contexto de qué está pasando con esa empresa, qué está pasando con ese activo, qué está pasando con su comportamiento, cómo se ve influenciado por cosas que pasan en la Reserva Federal de los Estados Unidos, con lo que pasa en Rusia, Ucrania, qué pasa con reformas tributarias, con cambios en la inflación, todo eso va a impactar también a los activos. Así que estos mismos temas que les menciono son las herramientas que vamos a tomar para analizar o para realizar este análisis fundamental. Estados financieros, planes de desarrollo de la empresa o esos planes de a 5, 10, 15 años, todo eso que las empresas le entregan a los accionistas, hechos esenciales, datos socioeconómicos, todo este tema va a ser el insumo y van a ser las herramientas para poder hacer estos análisis. Usualmente el análisis técnico se puede hacer de dos formas. Se puede hacer, y acá les voy a dejar los nombres de cómo se llama técnicamente ese análisis, y es uno, partimos de la generalidad al detalle, es decir, partimos de los temas externos, macroeconómicos, que son de estas externalidades, y lo empezamos a aterrizar hacia los temas intrínsecos y puntuales de la empresa. Y el otro análisis es al contrario, entonces partimos de lo específico, partimos de cómo está la empresa, de lo intrínseco, del detalle, y se empieza a ampliar hacia el sector, hacia todo el tema macroeconómico de país y mundial, y así se puede hacer este tipo de revisiones y de análisis. El análisis técnico es más recomendado para operaciones de mediano y largo plazo porque allí es donde se va a ver el impacto no solo en movimientos propios del precio del volumen de compra o de capitalización, sino que también se va a ver el impacto de este tipo de eventos de corte intrínsecos y externos que van a afectar precisamente el precio de ese activo. Entonces, esto es más para inversiones, como les digo, de mediano o largo plazo, porque este tipo de noticias, eventos, datos y demás no va a alcanzar a percibirse en un corto plazo. Ahora, en este tema de los análisis también la pregunta es ¿cuál de los dos es mejor? ¿El análisis técnico o el análisis fundamental? Y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el uno no es mejor que el otro. Por el contrario, ambos se complementan y permiten tomar mejores decisiones. Entonces, ¿por qué es importante hacer ambos análisis? Lo primero es que nos va a dar un panorama mucho más completo de lo que está pasando con ese activo, porque nos va a dar todo el análisis numérico financiero puro, pero también nos va a dar el contexto de lo que está pasando tanto adentro como afuera de ese activo, que nos va a permitir complementar y darle ese contexto a lo que le está pasando al activo. Entonces son dos puntos de vista muy importantes que nos va a robustecer a la hora de tomar decisiones. Por ende, nos permite comprender muchísimo mejor una inversión. Por eso es que las personas que usualmente ya llevan un tiempo invirtiendo no solo están pendientes de los datos y las cifras y todo esto que les comparte su comisionista de bolsa o que les da su asesor de inversiones o que ellos mismos manejan, sino que están súper pendientes de las noticias, de lo que está pasando en el sector, de lo que está pasando en el país. Mejor dicho, es una visión 360, considero, a la hora de tomar decisiones asociadas a las inversiones. Y todo esto al final del día lo que nos va a permitir es tener insumos y tener recursos para poder crear una estrategia de compra y venta de estos activos. No solo basarnos en un análisis para decir está bajito,
compro, está alto, vendo, sino que también tomamos la decisión o las decisiones a partir de lo que está pasando acá en el mundo real, y con eso vamos a darnos cuenta si realmente es el momento oportuno para comprar, para vender, para diversificar, para tomar muchas decisiones asociadas a las inversiones. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta que es súper valioso, y es que cuando hablamos de inversiones, si bien tenemos dos tipos de análisis, uno desde el punto de vista histórico y de comportamiento puro de un activo, y otro desde todos los eventos que lo pueden impactar desde adentro o desde afuera, es muy importante que ustedes entiendan que esto no es predictivo. ¿A qué me refiero? Simplemente estamos partiendo de hechos y de eventos que ya pasaron o que están pasando, y que eso va a impactar el precio de un activo. Esto es una revisión más histórica y más de situación que llegar a predecir realmente lo que va a pasar con un activo. Nos puede dar ideas de qué cosas posiblemente van a pasar, de qué escenarios se pueden desarrollar, pero ninguno de los dos análisis nos va a dar la certeza precisamente de que lo que creemos que va a pasar, va a pasar. Eso no existe en este mundo y lo deben tener en cuenta, porque es muy importante que ustedes no solo se confíen en ese tema, se confíen en que los dos análisis les dijeron o les manifestaron X o Y cosa, sino que ustedes también deben tener en cuenta que esto es solo un análisis, es una aproximación y un acercamiento a escenarios que pueden ocurrir, pero esto no es la verdad absoluta, y es algo que desde las inversiones debemos tener en cuenta. Como ven, todo este tema de invertir y de empezar a tomar las riendas de nuestras inversiones nos permite empezar a aprender mucho más de este tema y a usar herramientas que nos van a servir para tomar decisiones. Les quiero recomendar que empiecen a buscar en diferentes portales, libros, herramientas y demás un poco más acerca de estos dos temas, del análisis fundamental y del análisis técnico, para que ustedes empiecen a desarrollar y a conocer mucho más de cómo se hace esto, de todo el tema y así de todo el tema, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones a la hora de invertir, o si no han invertido todavía en este tipo de activos, se empiecen a preparar en qué cosas deben tener en cuenta antes de realizar una inversión. Esto es vital, porque ustedes van a tomar decisiones informadas, van a hacer inversiones acordes a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes esperan, y sobre todo analizando muy bien los activos en los que van a invertir. Y así van a empezar a desarrollar la habilidad a la hora de hacer inversiones de este tipo. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y compartirlo con quien ustedes crean que les puede servir esta información. No olviden dejarnos en los comentarios aquí abajo o en nuestras redes sociales, que siempre se las ponemos por este ladito, preguntas, dudas, inquietudes o qué temas quieren conocer adicional que les podamos compartir, no solo acá en el canal, sino también en el podcast o en nuestras mismas redes sociales, para que ustedes empiecen a desarrollar muchísimo más este conocimiento relacionado con finanzas personales y con inversiones. No olviden suscribirse al canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo. Tenemos 2 videos a la semana y un episodio del podcast Píldoras Financieras, y también les compartimos todos los días información en nuestras redes sociales. Y les dejamos un abrazo gigantesco. Ojalá les hayamos dejado el bichito de la curiosidad para que empiecen a aprender mucho más de inversiones. Y como siempre les decimos, la tranquilidad, y sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!